así se llama el tema. Y bueno, pues normalmente creemos que por el simple hecho de ser cristianos ya confiamos en Dios. Pero confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos va a fallar. Hoy estamos celebrando el Domingo de Palmas, ¿verdad? O sea, hace 2000 años aproximadamente, un poquito menos, el Señor recordamos hoy el día que el Señor entró en la ciudad de Jerusalén, decía la profecía: he aquí viene a ti manso y humilde sentado sobre un burrito. Y él sabía, porque muchas veces le había dicho a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén, donde me voy a entregar a los principales sacerdotes. Y sabía que lo iban a crucificar, sabía que iba a ser terrible ese tiempo. También sabía que era necesario por ti y por mí para salvarnos, para guardarnos de la muerte eterna. Y voluntariamente Él quiso salvarnos. Pero la razón por la que logró ir hasta la cruz, entrar a Jerusalén sin miedo, a pesar de que ya era el tiempo que todo el mundo iba a estar en contra de Él, y aquellos mismos que gritaban bienaventurado o bendito el que viene en el nombre del Señor, estarían en menos de una semana gritando a media semana: crucifícale, crucifícale. Fue terrible. Pero la razón por la que lo hizo, aparte de que nos ama y quería salvarnos, era porque Él confiaba en Dios. Cuando confiamos en Dios somos valientes. Cuando confiamos en Dios somos diferentes. Te invito a leer 1 de Pedro 1:7 en adelante y ponernos de pie para ver qué tiene que ver con nosotros este día, algo tan valioso como confiar en Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:7, leo la traducción del lenguaje actual. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será cada vez más valiosa que el oro, porque el oro se puede destruir. Así, cuando Cristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas y que ha pasado bien, merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Pedro estaba escribiendo en el siglo cero o en el primer iglesia que era perseguida, que tenía realmente problemas tremendos. Y sin embargo, en medio de esos problemas, tribulaciones, en medio de eso que perdían familiares, perdían todos sus bienes, estaban alegres porque sabían que lo más importante era que tenían a Dios y que la prueba la iban a pasar y que pasando la prueba iban a estar listos esperando a Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos hable y que también estemos listos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a confiar en ti. Ayuda, Señor, a tu siervo hoy para que pueda hablar este mensaje, Señor, y que provoque en nosotros un cambio y una firmeza en nuestra vida para confiar en ti en medio de cualquier situación. Te lo pedimos, Señor, edifica nuestra alma hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén. Puede tomar asiento. Todos, sin excepción, pasamos por tiempos difíciles e inciertos. Y eso es parte de la vida, ¿verdad? Cuando te dicen pare de sufrir, te están engañando. Así es de que sal de esa iglesia y vente para acá. Nuestra respuesta ante esos problemas, ante esas situaciones, ante esos tiempos difíciles e inciertos, ¿cómo es? Es la pregunta reflexiva del día de hoy. ¿Seguimos confiando en nuestro Padre? ¿Seguimos confiando en Dios? ¿O nos dejamos llevar por la tristeza, por la incertidumbre, por la ansiedad?
por la desesperación. La única verdad es que si confías en Dios serás inconmovible. You will be unshakable. Serás, dice la palabra de Dios, como un cerro que no se mueve, sino que permanece. Si confiamos en Dios, como Jesucristo confió en Dios, podemos pasar cualquier cosa que nos pase, porque nadie ha sufrido como Cristo y nadie ha tenido ese sacrificio de no solamente entregar su vida y ser maltratado físicamente, sino emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Porque Jesucristo nunca se había separado de Dios, pero ese día dijo: ¿por qué me has desamparado? Dios se separó de Dios, el Padre se separó del Hijo, y esa es una muerte espiritual. Pero tenía que pasar para que nosotros no muriésemos espiritualmente. Si tú pones tu confianza completa en Dios, vas a poder ser así. Vas a poder con cualquier cosa. Si no confiamos como Cristo confió en Dios, tu vida y tu futuro serán inciertos. Si no confiamos como Cristo confió en Dios, puede ser que lleguemos a tener un caos parecido a lo que pasa después de un terremoto, que está todo destruido, y nuestra vida puede ser así de tal manera que no podamos ni siquiera calcular los daños, porque nos falta mucho para entender. Como cuando dicen: no sabemos, hay tantos muertos, pero hay tantos que no lo encontramos, y nadie sabe todo lo que se pierde. No se puede ni calcular los daños. Pero el Salmo 125, un salmo que también se canta, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, unshakable, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová, dice, está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Jehová está alrededor de ti y quiere hacerte firme, quiere hacerte que no fracases, quiere hacerte alguien inconmovible como estos cerros. Dice: porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Así que paz sea sobre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que implica la confianza? ¿Qué es confianza? Confianza es tener certeza, o tu creencia, que te haga tener tal paz, que pase lo que pase, tú tienes una seguridad y una fe en eso que confías. Y sobre todo, la confianza en Dios, en Jesucristo, es tener una esperanza firme, una seguridad que se tiene en la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el sentido espiritual, confiar es depender absolutamente de Dios, que tú dependas de Dios y que Dios te enseñe que Él tiene control en todas las situaciones. El punto número 1 del día de hoy es: debemos confiar en Dios no importa qué pase. Job, por ejemplo, fue un hombre que, como nosotros, o sea, como tú y yo, y a pesar de ser bueno y amar a Dios, sufrió mucho más que cualquiera que conozca, o es difícil conocer a alguien que sufrió más que Job. Si usted lee el libro, te vas a dar cuenta de todo lo que perdió. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, y le quedó la esposa para regañarlo y para decirle: estás mal y tú estás bien mal. Y eso no lo perdió, pero Dios lo usó para todavía que fuera peor que si lo hubiera perdido, ¿no? Y sufrió mucho más que todos los que yo he conocido. No conozco a alguien que sufría como Job, pero algo de Job que tenía, tal vez no entendía lo que Dios estaba haciendo, por qué lo hacía, pero en el 13:15 se nota la confianza de Job. Dice Job: he aquí, aunque él me matare, fíjate bien, en él confiaré, pero defenderé delante de él mis caminos. O sea, Job decía: pues muéstrame en qué estoy mal, pero yo no veo que esté mal en nada, así es de que ¿por qué me pasa todo esto?
pero no entiendo, pero confío en ti. ¿Cuántas veces nos pasan a nosotros cosas que no entendemos? Y qué bueno que podamos decir, confío en ti a pesar de esto. Y que no tengas que decir, ay, Dios me odia. Creo que Dios me odia. ¿Por qué? Pues porque mira lo que me pasó. Pues lo más hermoso de Job era su confianza en Dios. Y eso es lo que hizo, fíjate bien, la confianza es lo que hizo que a pesar de la prueba terrible que pasó, después fuera mejor. Dice lo que leímos en Pedro, que la confianza es como el oro, la fe que tenemos es como el oro, que cuando pasa por pruebas que no entendemos, si nosotros reaccionamos bien, vale más. Cuando el oro pasa por un crisol, por una temperatura muy alta, de tal manera que se empieza a derretir, lo que queda es que sale la impureza, se puede quitar y el oro que queda es de mucho más quilataje. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Responder a su voluntad en medio de la prueba es la garantía de que aunque no entiendo lo que pasa, todo saldrá bien. Por eso dice, cuando dice que todas las cosas ayudan para bien, eso no es así siempre. Pero sí es cuando los que le amamos respondemos a su propósito, a su llamado. Si tú le amas pero haces lo que quieres, pues no es garantía de que te va a salir bien todo. La garantía es amar a Dios y responder a su llamado, estar en su propósito. Job estaba siendo tratado terriblemente, pero la confianza que Dios tuvo en Job lo llevó a que en ese trato aprendiera que Dios es más importante que las cosas materiales, que sus propios hijos, que todo está en manos de Dios cuando confiamos en Él. Por lo tanto, se le debe amar más que a tus mismos seres queridos. Job aprendió muchas cosas por confiar firmemente en Dios. Y en el versículo 19-25, él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, después que me muera y que en mi carne se deshaga, se vuelva al polvo, todavía con estos ojos, dice, no con unos ojos de fantasma o de espíritu volador, no, con mis ojos voy a volver a ver al Señor, voy a ver al Señor. De manera que él sabía de la resurrección y dice, en mi carne he de ver a Dios. El versículo 27 dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece hoy dentro de mí. Estaba en la prueba. Al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No lo había visto físicamente, pero había comprobado a Dios en otra manera. Y es lo que nos lleva a hacer la prueba. Pero tenemos que ser alguien que ante la prueba aguante, que sepa que Dios tiene control, que no importa lo que pase. El Salmo 125 dice, si confías en Dios, nadie te podrá mover. Vas a ser como un cerro, como un monte, alto, potente, majestuoso, firme, inconmovible. Y si piensas que algo está mal en tu vida y lo descubres, pues arréglalo, ¿no? Pero si no sabes qué es o batallas, confía en Dios. Pídele que te ayude a entender o a cambiar lo que haya que cambiar. Pero mientras entiendas o no entiendas, no importa tú, la mejor manera de responder es que confíes en Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que tú vas a sacar una mejor manera de Dios. Dios tiene la mejor manera, o sea, confía en Dios. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No importa si entiendes o no, cuando reaccionamos bien y confiamos en Dios, Él arregla lo que haya que arreglar. Entonces el punto número 2 es, debes confiar porque así todo estará mejor. Dios cambia las cosas cuando confiamos en Él. Cuando respondemos como bien debemos hacerlo, entonces nos va a ir bien y las cosas van a ser mejor. Esta semana recordé la vez que perdí mi trabajo. Yo trabajaba de ingeniero, tenía mi puesto seguro, al fin y al cabo estaban despidiendo porque había un reajuste económico, estaban despidiendo a los que no eran tan buenos.
Un día llegué temprano a la casa y le dije a mi esposa, ahora sí agarraron parejo, mi amor. Pues no voy a decir que no soy de los buenos, pero me quedé sin trabajo. Y ahí en ese trato de Dios tan terrible, el Señor me enseñó, no es tu trabajo lo que te mantiene. Y empecé a ver la provisión de Dios a través de hermanos. Dios mandaba gente, ellos no sabían mi necesidad, tenía que pagar la colegiatura de mis hijos y me dieron una vez exactamente con pesos y centavos lo que yo necesitaba y nadie les dijo que yo lo necesitaba. Yo pude ver que Dios es el que te mantiene y no es un trabajo, no es una compañía, no son tus clientes, sino que la provisión de Dios es la que te mantiene. Y eso solamente se ve cuando tú respondes a Dios. Cuando tú tal vez no entiendes cómo le vas a hacer, pero le respondes a Dios y le alabas. Y en medio de la situación, Él te muestra cosas, te muestra que hay un Dios verdadero que está vivo y que te ve, que conoce tus necesidades. Otra ocasión que ya tenía mi trabajo, yo dije, como te corren de repente de alguien, de alguna empresa, pues yo voy a poner mi negocio propio. Y puse mi negocio propio y me puse a hacer redes de telecomunicación para computadoras y teléfonos y también corriente eléctrica. Y yo estaba ya trabajando, ya la empresa estaba trabajando, de repente llegan mis trabajadores y dicen, veníamos en el medio del tráfico por una calle que se llama Colón, que es solamente un sentido, pero son como unos 5 carriles. Para los que creen que ya tenemos como puros burritos y estamos así. No, sí hay refrigeradores también allá. Y venía en la camioneta, de repente, toda la herramienta, o sea, especialmente en una caja grande donde guardaba lo más especial. Allá había un escáner de $5,000, nada más el puro escáner. Y en aquella época, $5,000, te estoy hablando de hace 20 y tantos años, pues no eran los mismos de hoy, ¿verdad? Y estaba todo lo que tenía que ver con herramientas de telecomunicación. De repente, de alguna manera, ellos lo amarraron mal, se cayó de la pick-up donde venían y se quedó en medio del tráfico. Ellos se orillaron, pues ya había pasado varios metros. De repente vieron como un angelito agarró toda la herramienta, la echó a su carro y se metió en una calle lateral y se fue. Y pues no había manera de regresarse en esa calle, en el tráfico. Y le dijeron adiós a mi herramienta, con todo lo que tenía. Cuando piensas que se te cae el mundo, cuando piensas que no entiendes, entonces fui a la Biblia, inmediatamente me salió ese versículo que dice que estamos en una tierra donde el ladrón roba y mata. Eso es lo que dijo Jesús. Y yo le pude dar gracias a Dios porque no mató a nadie. Estábamos vivos. ¿Verdad? Como aquel que se le ponchó la llanta y estaba feliz, era un cristiano recién convertido, así como nosotros en el primer amor. Y estaba contento porque se le ponchó una llanta y otro le dice, ¿qué tienes? O sea, ¿estás mal o qué? ¿Por qué te ríes? Dice, tengo 3 buenas, ¿verdad? Y todavía la refacción me va a servir para... Entonces, nos pasamos la vida buscando que nos vaya bien. Pero a veces Dios nos recuerda que Él es el que nos hace que nos vaya bien. Que Él es, y Él está vivo, y Él es el que nos mantiene. No es nuestra fuerza, no es nuestro jefe, no es nuestro trabajo, no es nuestro negocio. Nada de lo que tenemos es lo que nos mantiene. Tú puedes tener mucho. Un millonario me decía a mí una vez, al que le estaba haciendo uno de los trabajos de redes, enfrente del deportivo, ¿cómo se llama? Del Country Club, ¿verdad? Es la única parte donde ves en Monterrey venaditos y todo eso. Aquí lo ves a la vuelta, pero allá, si anda un venado fuera del lugar, se lo comen. Entonces, el lujo que tenía su mansión y todo eso, y hasta me daba miedo poner un cable donde vaya mal, ¿verdad? Los que tienen aquí, hacen remodelaciones, me han de entender, ¿verdad? Tenía que hacer las cosas impecables. Y le decía, ¿puedo yo agujerar aquí donde está la cava? Mire cuánto, es que estaba llena de vinos, licores y todo eso. Y dice, ¿no notas nada de la cava? Le digo, pues no, tiene mucho alcohol. Y dice, sí, pero todas las botellas están cerradas y nuevas. Le digo, pues sí, ya me fijé. Y dice, no puedo tomar alcohol, no puedo comer.
sal, no puedo comer harinas, no puedo comer. Su comida era como conejito, ¿verdad? La próxima semana no es Día de la Coneja, se los digo, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. No se deje confundir. Y me dice, si vieras cuánta envidia me da cuando estoy en el semáforo, parado esperando el verde, y volteé el otro día y estaba viendo a unos trabajadores de la construcción que estaban calentando en una tapa de tambo, así que no estaba muy limpia, que digamos, unos taquitos así, con unos tablitas de cajón de tomate o no sé dónde sacaban la madera, todas olía como a madera con goma, ¿verdad? Y todo eso. Pero qué rico se los estaban comiendo. Yo quisiera, daría todo lo que tengo por poder comerme un taquito de esos. Pero si me como uno de esos, ya me dijo el doctor, me la sentenció que me muero luego, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos mantiene, Dios es el que nos da. No es nuestro dinero, no es nuestra seguridad, no es nuestra inteligencia, sino Dios es el que nos ayuda. Es bueno buscar buenos trabajos, buenos proyectos, pero ponte en manos de Dios y Dios te va a ayudar en todo eso. No es lo mejor confiar en eso. Jeremías 17:7 nos cuenta que todo estará bien, solo y solo si confiamos en Dios. Antes que en lo que hacemos, antes que en lo que tenemos, antes que en trabajos, personas. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces. No dice que no va a venir el calor, pero dice, y no verá cuando viene el calor, ni cuenta se va a dar. Así como tú, viene el calor y ni cuenta te das, tienes clima. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No dice que no pasará por la sequía, pero dice confiando en Dios vas a tener lo que necesitas, vas a dar fruto. Confiar en Dios es permanecer así a pesar de lo que enfrentes, permanecer siendo cristiano, permanecer con el gozo que tienes, sí saber, ¿verdad?, que hay que hacer tal vez algo, pero ponerlo en manos de Dios. Dios nos va a ayudar a que todo se arregle y tengas prosperidad. Dice la palabra de Dios que la prosperidad no es mala, al contrario, yo no estoy en contra de la prosperidad. Estoy en contra que pongamos el primer lugar la prosperidad. Pero si ponemos en primer lugar a Dios, no solamente tendremos prosperidad, tenemos tranquilidad, tendremos gozo, seremos como un árbol plantado. Un árbol plantado no camina. Está plantado, está firme. Y es lo que Dios quiere, que estemos firmes, que no nos salgamos del lugar donde... ¿Quién es el que plantó? Pues el dueño del huerto, el dueño del árbol. Mi dueño no es Satanás, mi dueño no son las situaciones, mi dueño es el Señor. Y si estoy donde Dios me plantó, en ese lugar yo voy a prosperar. Dios te planta y te pone donde tú vas. Solo asegúrate de que es Dios y te irá bien. Te bendecirá, serás bienaventurado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Y aunque te digas, ya estás viejo, tú les dices, viejo los cerros. Y nos tiene bien seguro el Señor, ¿verdad? Como un monte, como un cerro. Número 3, confía en Dios y tendrás la seguridad de que Dios te va a guiar. ¿Cuántas veces nos levantamos con la idea de que estaré haciendo bien las cosas? Me metí en esto, no sé si está bien o está mal, pero cuando yo pienso en, por ejemplo, el compromiso más grande que me eché es el pagar esta propiedad por medio de un préstamo, ¿no? Y cuando pienso que en el contrato y en el pago y en todo eso, a veces se me va el sueño hasta que me acuerdo que no soy yo el que la va a pagar. Si no es mío, es de Dios. Así es de que, Señor, tú sabes, yo por qué estoy preocupado, ¿no? Entonces confía en Dios y tendrás la seguridad de que Dios nos guía, de que estamos haciendo algo para Dios, de que estamos confiando en Dios. A lo mejor el reto es grande,
pero asegúrate solo que sea de Dios. Proverbios 16:13 dice, encomienda, o sea, encárgate de que sea así, que esté Dios en tu camino. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La confianza en Dios te dará seguridad y pasarás una y otra prueba. Lograrás cosas que a lo mejor no te habías imaginado que podrías con ellas o que tendrías, pero pasarás una y otra prueba, uno y otro reto. La adversidad, o sea, el no saber qué va a pasar, no te va a consumir. A veces nos consume imagínate que no duermes, luego no puedes trabajar y luego estás preocupado, no vas a enojarte con tu esposa te va a decir, ¿qué te pasa yo y ahora qué te hice? Y no tiene la culpa de lo que pasó, pero tú estás preocupado y te afecta el matrimonio, te afecta tus relaciones, no te ayuda. Pero cuando confiamos en Dios, hasta tu esposa te da ideas, ¿no? Y a veces la voz de Dios viene a través de tu esposa, ¿no? Amén, dicen las esposas. Pasarás una y otra prueba, uno y otro reto y adversidad y tendrás éxito. Pero confía en Dios. La garantía es, Dios te va a guiar cuando confíes realmente en Él. No de los dientes para afuera, sino que digas, yo confío en Dios. Yo no sé por qué tengo que hacer esto, no sé por qué tengo que cantar. En la mañana hablábamos, sí, hay gente que viene y dice, está muy larga en los cantos. Pero cuando tú entiendes por qué cantamos, entonces lo haces y hasta dices, qué rápido se nos fue se acabó la alabanza. Porque estabas adorando a tu Dios, porque realmente estabas entendiendo qué haces. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esa era la confianza de aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, que en realidad así les decían, pero eran Ananías, Misael y Azarías. Ese era su nombre judío. Y su identidad de pueblo de Dios nunca cambió, de tal manera que pasaron por un fuego literal. Estos muchachos no tuvieron miedo a entrar en ese fuego físico, porque decían, me voy a librar como quiera del fuego espiritual eterno. ¿Y sabes qué pasó? Se cumplió la palabra que decía Isaías, cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Dice que los hombres que echaron al fuego, estos tres prisioneros, ¿verdad? O condenados porque no habían querido arrodillarse delante del rey, cuando la palabra de Dios dice que no solamente te postrarás ante Dios. Y por eso lo iban a echar al fuego. Si es por eso, yo voy directito al cielo, estaban seguros de ellos. Pero dice la palabra de Dios que esas personas, esos guardias de la guardia del rey, me imagino unos pelados así bien fuertes y bien grandotes, y se acercaron al horno de fuego para echarlos. Dice que ellos se murieron solamente del calor que despedía aquel horno de fuego encendido. Pero ellos cayeron dentro del horno y dice que ni siquiera sus ropas olían a humo. No se quemó ni un cabello. Y dice que había 4. Ellos veían, habían echado 3, pero el rey Nabucodonosor dice, yo veo 4 en medio del horno que se pasean en medio del fuego. Y el cuarto parece hijo de los dioses. Claro, él era un impío, no sabía que solamente hay un Dios. Pero era Jesucristo cumpliendo su palabra. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Esa es la clase de Dios que tenemos ahorita. Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos. ¿Por qué te apuras cuando te llega un recibo de luz? O un bill. ¿Por qué te apuras cuando enfrentas una situación de trabajo? Porque a veces nos olvidamos de confiar en Dios. Confía en Él. Eso no es para los líderes, nada más, no es para el pastor. Eso es para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y dice, yo voy a estar contigo como estuvo con Moisés. Así le dijeron a Josué. Tú vas a seguir haciendo la obra de Dios.
Y aquellas personas que seguían a Dios, veían a Moisés, pero seguían a Dios porque Moisés solamente era un guía, pasaron por aquella agua. Niños, jóvenes, viejos o adultos de la segunda juventud, así como algunos de nosotros. Todos ellos, ancianos y con todas sus pertenencias, con todas sus cosas, pasaron por el agua. Pasaron en seco entre muros de agua. ¿Y qué dijeron los soldados? Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos detrás de ellos para matarlos. Se fueron de nuestro país y ellos eran los que nos servían. Pero sabes que aquellos soldados no pudieron pasar. Ahí se quedaron atascados. O sea, se quedaron no quiero decir que no son limpios, sino que se quedaron. Eso sí se mojaron. Eso sí se anegaron. ¿Por qué? Pues porque no iban con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Es tu fortaleza? ¿Es tu capacidad? No es tu fuerza, no es algo que tú tengas, es Dios que está contigo. La diferencia la hace Dios. ¿Está contigo porque confías en Él o no está contigo? Porque pasamos por donde mismo, pero los que no tienen a Dios a veces mueren en el intento. Ellos no amaban a Dios, ellos no confiaban en Dios, porque es solamente Dios el que te da seguridad. Solamente Dios es el que te da una protección eterna. Solamente los que aman y confían en Él los guarda y los guía, los acompaña en su camino. No en mi camino, o sea, no en lo que yo quiera hacer, pero si yo estoy en el camino de Dios, Dios irá conmigo. Asegúrate que tu confianza te lleve a confiar en Dios cada día, que te muestre su plan para que andes en sus caminos. Así que ora y créelo, abandónate en el Señor. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar situaciones, vas a salir adelante y luego vas a decir, fíjate bien, qué bueno que se murió la vaca. Sí, como el que vivía de su vaquita y tenía leche y tenía ahí cuando menos seguro, ¿verdad? Pero pues ¿por qué no vas a trabajar en otras cosas? Porque tengo que cuidar la vaca. El día que le mataron la vaca, se fue a trabajar y ya compró una hacienda, compró un terreno, Al final, gracias a Dios, le hicieron un bien el que le mató la vaca, ¿verdad? Pero ese no es de la Biblia, pero es cierto. A veces nos enfocamos en algo y no queremos perderlo. Pero si Dios te lo quita, a lo mejor Dios tiene algo mejor para ti. Seguramente lo tiene. Pero tenemos que buscar en Dios. Pídele a Dios que cada día te muestre su plan. Y cuando pase algo, confía en Él. Salmo 37 dice, en el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. No importa lo que pase, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Porque si no lo encomiendas a Dios y si no confías en Él, pues entonces tú vas a hacer. ¿Quién puede hacer más? ¿Dios o yo? Claro que es Dios. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y como dice el Salmo 43:8, que podamos orar así. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, todos ustedes se levantan, ¿verdad? En la mañana. Y dicen, Señor, hazme oír tu misericordia. O cuántos dicen, ay, ya me tengo que ir corriendo, lávate los dientes siquiera, te dice una vocecita al lado, ¿verdad? Cochino. ¿Verdad que a nadie le pasa? No, todos se levantan alabando a Dios y cantando salmos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Pero tienes que elevarla, tienes que confiar en Él. Punto 4 y último dice, si no has confiado en Dios como deberías, now it's the time. Do you understand English? I don't care, I don't speak English at all. So, tenemos que confiar ahora, es el tiempo de confiar. Hacerlo cuanto antes es mejor. ¿Sabes por qué? Porque estamos perdiendo tiempo. Dios es eterno, pero tú y yo no. Tenemos una vida, tenemos un tiempo para cumplirlo. Así es de que invócalo. Empieza a invocarlo todos los días. Invócalo siempre, ora en todo tiempo. Acostúmbrate a siempre estar preguntándole al Señor cada paso lo que Él te va a hacer. ¿Verdad? El jueves hablé
también de algo parecido, de que tenemos que encomendarnos a Dios y preguntarle si estamos haciendo eso. Y al final, una persona me dice, voy a ponerle a esa puerta para que se haga como de emergencia y pueda abrirse siempre, porque debemos tener una puerta de emergencia. Y el otro le decía, pues yo quería ayudarte, pero ahora tengo que preguntarle al Señor. Y yo le dije, Daniel Ayala, eres pastor, por favor ayúdale, ya no seas payaso. Pero no les voy a decir el nombre. Pero sí, tenemos que, estaba jugando, acostumbrarnos siempre a preguntarle cada paso si realmente estamos en su camino. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová. O sea, Jehová está, no le digas como algunos me dicen a mí, y por eso yo no tengo chamba a veces. Me dicen, pastor, es que yo no sé si está muy, yo sé que está muy ocupado. Digo, pues por gente como tú que piensa así, no hago nada. Y luego le digo al Señor, ¿a qué me tienes aquí, Señor? Perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor dice, cercano estoy de ti. Y dice el Salmo, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Qué bonito invocar a Dios. También háblale al pastor para saludarlo. Pero Dios es el que nos va a ayudar. Dice a todos los que le invocan de veras, ¿verdad? No que hacen su oración. Señor, gracias dadas, oraciones recibidas y vámonos, órale, ¿verdad? Así oran muchos. Una vez pasaron a alguien a orar en la reunión de oración y nunca oraba más que cuando comía. Entonces, Señor, te damos gracias por esos alimentos. Ay, no, zafos. ¿Por qué vamos a orar, pastor? Pero bueno, los que le invocan de veras, pídele al Señor, habla con Él sobre tu problema, dile lo que te molesta. Es que Él ya sabe, ¿no? Pero a Dios le gusta que le platiquen. A Dios le gusta que le pidas. A Dios le gusta que le invoques de veras. Dice el cercano está Jehová, el 18. A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos, a los que no hacen caso, a los que no les importa a Dios, a los que no son limpios de corazón. Temer a Dios me quita todo el temor. Temer a Dios me hace estar seguro de confiar en Dios y de que todo va a estar bien. No temas para nada, dice Dios, confía solo en mí, dice el Proverbios 29, 25. Mi Dios pues, te dice a ti, nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos quisieran ser amigos de un millonario? De tal manera que te ayude, hombre. No, pero ¿por qué traes ese carro? Cómprate un 2024. Todavía ni salen y ya te lo estás separando. Pero Dios es el que tiene más riquezas de todos. De Él es el oro y la plata. Si alguien es rico y tiene mucho dinero, Él es de Dios también, aunque no sepa. Así es que acércate a Dios. Él te suplirá todo lo que te falte. Él quitará tu miedo de todo lo demás. Solamente temer a Jehová. Dice el Salmo 56, 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que puede hacerme el hombre. Así que es hora de hacer cambios confiando en Dios. Haz el bien que está en esta palabra, dice el Salmo 37, 3. En Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado. No voy a temer lo que me haga el hombre. ¿Qué me puede hacer la gente? ¿Te puede robar? Pues sí. ¿Te puede hasta matar? Por la misericordia de Dios estamos aquí. Pero si te mata tampoco debes de temer porque estaremos con Dios. Ahí tu esposa a ver cómo le hace. No, también está con Dios. Pero estamos aquí porque Dios nos quiere revelar que tenemos que confiar en Él. Pon a Dios antes que todo, antes que tu trabajo, antes que tu familia. Al revés no funciona. Y si funciona, pues es lo peor que te puede pasar. Que te vaya bien cuando no estás con Dios. Puede pasar. Pero Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es de que no te preocupes, ocúpate. ¿Verdad? ¿Tienes algo que hacer? Hazlo.
pero ponlo en manos de Dios antes de ponerte a hacerlo. No tengas envidia de otro que tiene más que tú. Gloria a Dios, bendícelo, pero Dios tiene lo tuyo. No envidies a nadie, gózate con los que prosperan, sabiendo que lo que Dios te va a dar a ti está seguro y Dios te lo va a dar. Y lo tiene en su tiempo. El tiempo de Dios es lo mejor, ¿no? Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así es de que recuerda que tú ya tienes lo más valioso. Tú vales la sangre de Cristo. Cristo confió en Dios y se entregó y entregó su vida. Y el Señor lo rescató. Pero eso fue para darte a ti valor. Que no sea en vano el sacrificio de Cristo. Todo lo que celebramos esta semana, que no sea en vano. Porque realmente Jesucristo resucitó, pero que resucite también en tu vida. Que viva a través de ti. Dice el Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No vale cada uno de ustedes mucho más que ellas. No quiere decir que te la vas a pasar volando sin hacer nada, pero quiere decir que Dios te va a bendecir en tu trabajo, en lo que haces. Confía en Dios y sé firme. Dios dice: el que no trabaje, que no coma. Así es de que como tenemos la necesidad todos los días, pues también trabajemos para el Señor. Haz todo lo que hagas, aunque sea para el mundo, para las personas, para el jefe o para el cliente, hazlo como para el Señor. Piensa que lo estás haciendo para Dios y hazlo porque Dios lo dice. Dice Santiago 1:6 que si tú estás firme confiando en Dios, Él te va a dar sabiduría. Dice: pide sabiduría y yo te la voy a dar. Y dice el 6, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no confía. El que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo contrario de inconmovible, unshakable. Esa va así, unshakable. Lo peor que puedes hacer es tener un maestro que habla peor que tú. Entonces, mejor pregúntale a Steffi. En conclusión, hermanos, en cualquier empresa, en cualquier relación, en cualquier familia o matrimonio, en la escuela, en el trabajo, lo que sea que hagas, todo ponlo en esa confianza, ponlo en la balanza de Dios. Pregúntale a Dios si estás haciéndolo bien. La confianza es clave. Cualquier persona estudiosa o profesional sabe que puede confiar en lo que aprendió. Pero el cristiano verdadero, como Einstein decía, que hay un Dios. Entre más sepas si realmente eres un sabio, vas a confiar en Dios. Vas a saber que en Dios está tu seguridad. Solamente confiar en Dios te hará tener éxito. No solo en esta vida, sino en la vida eterna, en la vida después de esta vida. Así que empieza a enfocar tu confianza en Dios. Pídele a Dios que te ayude a reconocer quién es Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle si no habíamos confiado en Dios como deberíamos, o habíamos confiado pero no le habíamos puesto todo delante de Él. Pon todo delante de Él. Solo confiar en Dios te va a traer el éxito de esta vida y la vida siguiente. Así que empieza a enfocarte. Dile: Señor, ayúdame a enfocar mi confianza en ti. Señor, ayúdame a reconocerte en todo lo que haga y en todos los días de mi vida. Señor, ayúdame a poner mi confianza, a cambiar de manera de pensar las cosas y pensar siempre en ti, Padre. Saber que tú estás ahí y que también, Señor, eres mi ayudador. Que vas a tener personas que nos ayuden, vas a traer recursos que nos ayuden, pero tu palabra dice: Jehová está ahí entre los que me ayudan. Todas esas cosas serán por ti. Ayúdanos a recordar siempre
que confiar solo en ti es lo que nos va a ayudar. Padre, como dice tu palabra en Salmos 27, que podamos decir al mirar a nuestro alrededor los que no te creen: estos confían en carros y aquellos en caballos. Estos confían en su capacidad y aquellos en sus pertenencias. Pero nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Pero nosotros confiamos en Dios. Pero nosotros somos diferentes. Y que podamos así, Señor, llevar una vida, Señor, en tu reino. Vivir en tu autoridad. Tu palabra dice que si buscamos tu reino, tu autoridad, estar obedientes a ti, tú añadirás todo lo que nos falte. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Señor, queremos ser de aquellos que te tienen en primer lugar. No que dicen cristianos, sino que realmente lo son, Padre. Ayúdanos, Padre, a envolvernos en ti. Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida, no el domingo, pero también el lunes, el martes, durante todos los tiempos de mi vida, todas las oportunidades y todo lo que hacemos, ponerte a ti, Señor, y poner la confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, a los que no pudieron venir. Bendice a tu pueblo, Señor, a los que están viajando. Dale sanidad a los enfermos, Padre. Levanta, Señor, a aquellos que necesitan ánimo. Acuérdate, Señor, de los familiares nuestros que a veces se descarrían un poco de tu camino, y tráelos, Señor, al conocimiento tuyo. Oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, de nosotros también, de nuestra palabra tuya, Señor. Ayúdanos a entender cómo compartirles de ti, y ayúdanos a hacer una luz, Padre, en esta vida, Señor, y que confiemos siempre en ti. Bendecimos la despensa de mis hermanos, todas las necesidades te pedimos que las suplas, y que tú bendigas el caminar de mis hermanos y los que nos están viendo, Señor, online, y los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.